Buenos días a todos. Hola, hola, buenos días. Buenos días, ingeniero. Vamos a iniciar la discusión 12, Física 3, Grupo 37. Esta semana nos toca hablar sobre las herramientas para calcular el campo magnético. Recuerden ustedes de que el campo magnético se origina en la carga eléctrica en movimiento. Si por un conductor circulan electrones, a eso se le llama corriente eléctrica. Entonces la carga está en movimiento y genera un campo llamado campo magnético, que es un campo vectorial que tiene diferentes características a el campo eléctrico. Entonces, este es el estudio en esta sesión de cómo calcular campo magnético debido a carga en movimiento. Principalmente cálculo de campo magnético debido a una distribución de corriente, o sea, a una corriente que pasa por un conductor. Veamos la primera herramienta matemática, es la ley de Biot-Savart. Estos dos científicos, vean que Biot-Savart es el arreglo de dos apellidos, Biot y Savart. Estos dos científicos franceses hicieron experimentos con el campo magnético y lograron una ecuación experimental que permite el cálculo del campo magnético debido a una corriente que pasa por un conductor. Aquí tenemos un conductor, entonces podemos determinar en cualquier punto del espacio, del entorno del conductor, podemos calcular en un punto el campo magnético. Entonces, ¿cuál es la ecuación de Biot-Savart? Aquí la tenemos. Dice que un diferencial de campo magnético, vector en un punto, es igual a μ sub 0 sobre 4pi. Esta constante μ sub 0 se le llama permeabilidad magnética del espacio vacío y es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro entre amperio. Entonces la constante μ sub 0 que aparece en la ecuación de Biot-Savart caracteriza al medio donde está el conductor que genera el campo y se le llama permeabilidad magnética. Muy bien. Entonces observen de que el diferencial de campo es igual a estas constantes, μ sub 0 sobre 4pi, multiplicado por I de S. I de S sería equivalente a I de L. Sería un diferencial vectorial de conductor, un diferencial de longitud, multiplicado por la corriente, que es un escalar. Entonces, ¿quién le da la dirección al vector de S o de L? La corriente, el sentido de la corriente. En este conductor, vean, la corriente va circulando en este sentido. Entonces, quiere decir que el ds o dl va a ser tangencial al conductor. Multiplicado vectorialmente, dice, por un vector unitario R. ¿Qué es R? Este vector unitario es un vector unitario que señala la dirección de R. ¿Quién es R? R es un vector que va del diferencial I de S
al punto donde queremos calcular. Aquí está señalado en azul. Entonces, el vector R es un vector que va del diferencial a el punto P donde queremos calcular. Entonces, vean que es fácil confundirse acá. R es vector unitario y esta es la magnitud del vector R. Muy bien, entonces, como tenemos un producto vectorial, quiere decir que el campo magnético en el punto P, debido a la matemática del producto vectorial, entonces va a ser perpendicular a los vectores de S y R, a este vector unitario. Entonces, por características del producto vectorial, dB es igual a su dirección del diferencial dB de campo magnético debe ser ortogonal a estos dos vectores. Muy bien. Entonces, en este tema interesa cómo aplicar esta fórmula para calcular el campo magnético debido a una distribución de corriente. ¿Cuáles son las limitantes de esta fórmula? Pues fíjense de que podemos resolver para cualquier conductor. No tiene limitantes, así como cuando calculábamos campo eléctrico en forma integral. Muy bien, entonces aquí hay algunas anotaciones que caracterizan a esta ecuación. Dice, el vector dB es perpendicular tanto a ds como al vector unitario R en el punto P y en cualquier otro punto que estuviéramos calculando. La magnitud del diferencial de campo magnético es inversamente proporcional a R cuadrado. Eso lo vemos en la fórmula, porque R cuadrado está en el denominador. A mayor valor de R, el diferencial del campo va a resultar menor cuando integremos. La magnitud del diferencial de B es proporcional a la corriente. Es evidente, ¿verdad? Porque la corriente está en el numerador. A mayor corriente, mayor campo. Cuarta característica, la magnitud del diferencial de campo magnético es proporcional al seno de teta. Quiere decir de que a medida el ángulo entre el vector de S y R va aumentando, pues el diferencial va a tener una magnitud mayor. ¿Por qué? Porque el seno de un ángulo aumenta cuando aumenta el ángulo. Bien, entonces esa es la ecuación de Biot-Savart, donde la constante mi sub 0, ya dijimos, es igual a 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro entre amperios. Ahora apliquemos esta ecuación. Veamos esta espira. Vean, aquí tenemos una espira de corriente y la corriente circula de 1 a 2 y va pasando en este sentido, en el sentido horario. Muy bien, dice el problema 29, determinar el valor del campo magnético en el punto P. ¿Cuál es el punto P? El origen de estos segmentos de círculo, acá. Determinar el campo magnético en el punto P si por la espira circula una corriente de 10 amperios en el sentido indicado. ¿Cuál es el sentido indicado? Aquí está la flecha en que circula la corriente. Entonces, queremos calcular en el punto P, queremos calcular el campo magnético. Muy bien. Entonces tenemos carga en movimiento, que es la corriente eléctrica, y queremos calcular el efecto de esa corriente, que es el campo magnético en su entorno, pero nosotros lo queremos en el punto P. Muy bien, apliquemos la ecuación de Biot-Savart.
Esta ecuación, fíjense que nosotros podemos sustituir el vector unitario si queremos, por la magnitud del vector, el vector entre su magnitud y sustituir R. La vamos a trabajar de esta forma, tal como está aquí. Muy bien, entonces vamos a hacer una integración. Como los segmentos tienen diferentes orientaciones, vamos a hacer un integral de 1 a 2, otro de 2 a 3, que es el primer segmento curvo, otro de 3 a 4 y de 4 a 1. Y regresamos al mismo punto. Entonces quiere decir que tenemos, saquemos las constantes y tenemos acá el primer integral de 1 a 2, el otro de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. ¿Qué estamos integrando? El producto vectorial entre R cuadrado. Observemos el primer segmento de 1 a 2. De 1 a 2. El primer vector ds, que es un dl, va en esta dirección, en la dirección de la corriente. O sea que el vector ds tiene una dirección que es la dirección de la corriente en ese segmento. Entonces, está en esta dirección. Pasa por el punto P. El vector unitario R. Bueno, R hemos dicho que es el vector que va del diferencial ds al punto donde queremos calcular. Entonces tenemos dos vectores paralelos. Pero como el producto vectorial se calcula por el seno de teta, el seno de dos vectores paralelos sería 0. Por lo tanto, el primer segmento da 0, porque su magnitud es 0. De 2 a 3, entonces, ahí vean que el ds es tangencial. Aquí he sacado aparte. Entonces, el ds es tangencial. Y el vector unitario forma 90 grados. Seno de 90, 1. Entonces, en el segmento de 2 a 3, sí hay campo. Ya lo vamos a calcular. Pasemos al segmento de 3 a 4. El radio, el vector unitario radial y el ds son paralelos otra vez. Entonces, seno de dos vectores, del ángulo entre dos vectores paralelos, ya sea 0 o 180, es 0. Entonces, la magnitud del campo de la contribución de este segmento al campo en este punto es 0. Ahora vamos de 4 a 1. El ds, en este caso, ya en este otro tramo, va a ser tangencial y formar 90 grados con el radio. Entonces sí hay campo. Muy bien, entonces nos quedamos con los segmentos que sí contribuyen al campo. Hagamos el integral de 2 a 3. De 2 a 3. ¿Cuál es el segmento? El segmento más cercano a P, el segmento curvo. Muy bien. ds con R forman 90 grados. Seno de 90, 1. Quiere decir que el producto vectorial sería el vector unitario. ¿Cuál es la magnitud del vector unitario? 1. Por la magnitud de S, seno de 90, que es 1. Entonces, tendríamos que realizar esta operación y nos queda ds sobre R cuadrado. Muy bien. Pero, si ustedes observan, el R para este segmento es A y es constante. ¿Vean? Entonces, el R cuadrado se vuelve A cuadrado. Y nos queda el integral de 2 a 3 de ds o de L.
pero es un DS curvo, rojo. ¿Y a qué es igual? Al radio por el ángulo girado. R delta teta. R de teta. Integramos en teta, nos queda delta teta. Y aquí tenemos el campo de 2 a 3. Ahora, vectorialmente, el campo de 2 a 3, vean, va a estar saliendo del plano en dirección K, hacia afuera del plano donde está la espira. Aplicando este mismo análisis para el segmento exterior, curvo exterior, ¿qué es lo que va a cambiar? Que la corriente, el DS y la corriente van a ser en la misma, formando 90, el ángulo entre el DS y R va a ser 90 grados. Otra vez vamos a tener seno de 90. Y la corriente, vean, va a circular en este sentido de 4 a 1. Entonces, repitiendo este análisis, llegamos a que lo que cambia nada más el signo, porque la corriente circula en sentido contrario al primer segmento. Sumamos las magnitudes y vectorialmente nos queda esta forma. Esta es una suma vectorial. Veamos si cumple. ¿Qué pasaría si A fuera igual a B? Esta diferencia fuera cero. Entonces sería cuando este conductor estuviera pegado a este. Entonces tendrían el mismo radio, pero una corriente, un campo estaría saliendo y el otro entrando. Veamos, para la parte de 4 a 1, el campo resultante es en menos K, en este punto, entrando al plano. Entonces, haciendo la diferencia, nos queda este campo. ¿Cómo resolver por Biot-Savart? O sea, ¿cuál sería la metodología que debemos de implementar? Si el conductor no tiene una sola dirección, lo vamos a plantear en segmentos. Y antes de frascarlos en el integral, nosotros vamos a plantearlo como integrales que tenemos que realizar. Y realizamos el producto vectorial para cada integral y vamos a averiguar en cuáles de esos segmentos que forman la trayectoria hay campo. Después, antes de la integral, realizamos el producto cruz, producto vectorial. Ya teniendo el producto vectorial, lo sustituimos en la integral, en el diferencial, y realizamos el integral. Y vean que resulta sencillo. No es un integral, es una integral inmediata. Pero si lo planteamos de esta forma, si queremos de un solo, claro que se puede. Pero este desarrollo así, por eso se los he planteado para que ustedes vayan paso a paso y seguros de lo que van haciendo. Y los integrales que resultan son sencillos. Entonces, conclusión, ¿cuándo podemos aplicar la ley de Biot-Savart? La podemos aplicar, no tiene ninguna restricción. La podemos aplicar a un segmento de conductor o a toda una trayectoria cerrada. Entonces, quiere decir de que aquí lo hemos aplicado a una espira, pero podría ser aplicado a un segmento. Las líneas de campo magnético son diferentes a las líneas de campo eléctrico. Primero porque son campos diferentes, valga la redundancia, pero fíjense de que son geométricamente diferentes. ¿Por qué? Porque las líneas con que representa la existencia de campo magnético en un espacio son líneas cerradas. Por ejemplo, aquí tenemos un imán.
vean que si tomamos una línea, por ejemplo esta, es una línea cerrada. Y estas líneas divergen y vuelven a cerrarse. Cada una de estas líneas. No se dibuja porque hay esquemas donde las líneas se alejan de la fuente de campo, pero vuelven a regresar. A este hecho de que las líneas de campo magnético para representar el campo magnético, o sea, ¿cómo puedo yo representar la afectación que un imán hace en su entorno con líneas de campo magnético? Y tienen la característica que son líneas cerradas. A esa característica se dice que las líneas de campo magnético son solenoidales, o sea que es como una espira que cierra la trayectoria. Características de las líneas de campo. En cada punto de una línea, por ejemplo, en este punto, el vector campo magnético es tangencial a la línea, igual que en el campo eléctrico, en las líneas de campo eléctrico. Segunda característica, el módulo del vector campo magnético es proporcional a la densidad de líneas. Ejemplo, en los polos del imán hay una densidad mayor que si yo la mido en otra región del espacio. En los polos del imán, el imán tiene los polos norte, donde salen las líneas, y sur, donde entran. Entonces, la densidad es mayor en los polos. Por lo tanto, el valor del módulo del vector campo magnético va a ser mayor cerca de los polos. ¿Y qué dirección va a tener? Va a ser tangencial a la línea en ese punto. Tercera característica, las líneas de campo magnético no se cruzan. O sea, si tenemos un diagrama donde se cruzan las líneas de campo magnético, es incorrecto. ¿Por qué? Porque tanto el campo magnético como el campo eléctrico son dos campos vectoriales que son univalentes en cada punto del espacio. ¿Qué significa eso? Significa que en el espacio solamente tenemos un valor de campo, no dos. Muy bien, entonces cualquier configuración que tengamos de un conductor, también vean, las líneas van a ser cerradas. Aquí tenemos una espira por la cual circula una corriente, genera el campo magnético y van a ser líneas cerradas. Las líneas de campo magnético son líneas de fuerza y dice de que las líneas de campo magnético no son líneas de fuerza. Esto nada más para un detalle para hacer la diferencia con el campo eléctrico. Al campo magnético le llamamos a estas líneas con que representamos la geometría del campo, líneas de fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque la fuerza estaba en la dirección, si la carga era positiva, del campo, o en dirección contraria si la carga era negativa. Aquí, vean que le llamamos, debido a que el campo se calcula con un producto vectorial, ya le llamamos nada más líneas de campo magnético. No le llamamos líneas de fuerza, sino que líneas de campo magnético. ¿Por qué? Porque la fuerza no está en dirección del campo. Se calcula a través de un producto vectorial. Veamos un ejemplo. Fuerza magnética entre dos conductores paralelos. Imagine que tengamos dos conductores por los cuales circula una corriente y las corrientes son de igual magnitud y los conductores están paralelos. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza
magnética a través de un producto vectorial. Entonces vean que acá tenemos, se repite otra vez, el IDS, que sería un IDL, que sería un elemento de corriente en este caso. Entonces, en la dirección de qué, de la corriente. El DS está en la dirección de la corriente, igual en Biosabart, multiplicado por el campo magnético. Entonces, aquí, vea, un conductor, por ejemplo, el conductor 2, está expuesto al campo magnético que produce el conductor 1. Y el conductor 1 está expuesto al campo magnético que produce el conductor 2. Entonces quiere decir que estamos calculando la fuerza sobre un elemento de conductor debido a la existencia de un campo magnético. Entonces ese campo magnético al que está sometido I1 lo produce I2. Bien, analicemos en el plano para entenderlo mejor vectorialmente. La corriente en el conductor 1 va hacia la derecha. Entonces, el diferencial I por L, vean, tiene la dirección I. El diferencial I de L toma, ya cuando integramos, toma la dirección I. El campo a que está sometido el conductor 1 es el campo que genera el conductor 2 y está saliendo del plano de la pizarra en el punto donde está el conductor 1. Entonces están formando 90 grados con B. Entonces, seno de 90, 1. Por lo que nos queda IL por B2, es la magnitud del producto. Esta es la magnitud de la fuerza a que está sometido I1. Como la corriente es igual, el conductor 2 está sometido al campo que produce I1 y está entrando al plano de la pizarra. El campo magnético, debido a 1, está entrando al plano que estamos observando. Las corrientes son paralelas en el mismo sentido. Entonces I2 va hacia la derecha, el campo magnético entrando, forman 90 grados. Entonces se repite otra vez ILB1. Ya sustituyendo, por ejemplo, en la ecuación, nos queda que para la fuerza 1 sobre el conductor 1 es igual a IL por B2. Vean, por eso aparece la corriente I2. Y llegamos a esta expresión. La fuerza sobre el conductor 2 resulta ser la misma. Al ser el mismo desarrollo, resulta que son las mismas fuerzas. Entonces las fuerzas son de atracción. Si las corrientes están en la misma dirección, las fuerzas son de atracción. Un conductor atrae al otro con esta magnitud de la fuerza. Muy bien. Esto nos dice de que estos conductores, si tuvieran libertad de desplazarse, pues se atraerían. Entonces tenemos de que, aquí vean la parte amarilla, de que el campo de 2 afecta a 1. Sería también a la inversa, el campo de 1 afecta a 2. Y a la pregunta que se hace algunas veces, en este caso, en este modelo, ¿son iguales las fuerzas o son diferentes en módulo?
Pues fíjense que si las corrientes son iguales y están en el mismo sentido, las fuerzas van a ser iguales y de atracción. Si las corrientes tienen sentidos opuestos, entonces la fuerza va a ser de repulsión. Si una de las corrientes estuviera en sentido opuesto, sería de repulsión. La fuerza sería de repulsión. Bien, esa es la fuerza entre dos conductores paralelos. Bien, dice, buenos días, ustedes lo escuchan. Pues creo que me han estado escuchando, ¿verdad? Veamos, en el chat no tengo ninguna pregunta. Ahora veamos los comentarios, preguntas, dudas. Entonces, ingeniero, una consulta. Diga. En el caso de que el módulo de la corriente sean iguales, dijo de que y presentan la misma dirección, van a presentar una fuerza de atracción. Sí, Pero ¿por qué no se anulan esas fuerzas si al ser de atracción presentan, como le explico, justamente direcciones contrarias? es que resulta de que es una iteración eh, no como una fuerza de contacto, sino que es una fuerza electromagnética que se origina en un campo magnético. Y un conductor atrae al otro. Esto es debido a que el sentido de los campos, si tú ves los campos están en sentido contrario, uno va hacia adentro del plano y el otro saliendo. Entonces son fuerzas a distancia, no son fuerzas de contacto. Y se da ese fenómeno, que dos conductores se atraen. Eh, Justamente en las redes eléctricas, el aire se utiliza como un material aislante, pero se debe calcular la distancia mínima. Si las corrientes van en un sentido, debe calcularse la distancia mínima debido a que no sean capaces de que esa fuerza atractiva los una, porque entonces habría un cortocircuito. La respuesta, concluyendo la respuesta, estas son fuerzas electromagnéticas que lo que pueden anularse eh, serían otros efectos, pero la fuerza por ser a distancia, si fuera una fuerza mecánica, sí, ¿verdad? Por ejemplo, en un diagrama de cuerpo libre, sobre un bloque, dos fuerzas de sentido contrario iguales, es cero. Pero aquí tenemos, estas fuerzas a distancias, o sea, que los cuerpos no necesitan tocarse, ¿verdad? Y un cuerpo atrae al otro. Sucede también en lo que es en los imanes. Si tú pones un polo norte y otro imán con el polo sur y los vas acercando, polo norte de uno con el polo sur del otro, llega un momento en que te lo quitan de la mano. ¿Por qué? Porque la fuerza es bien intensa, de atracción, y quedan unidos. Entonces, el comportamiento de las fuerzas electromagnéticas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que puede anularse? Pues en el caso de los campos eléctricos, si ustedes recuerdan, para las cargas puntuales, se preguntaba dónde el campo es cero en esta distribución, ¿verdad? O en qué punto el campo puede ser cero. Pero ahí estamos en el caso estático. Y aquí estamos en el caso dinámico, cuando la carga está en movimiento. Entonces, este es el comportamiento de las fuerzas a distancia, que solamente son dos. Fuerza eléctrica debido a campo eléctrico y fuerza
magnética debido al campo magnético. Es la segunda categoría de fuerzas. Las primeras son las fuerzas de contacto que se utilizan en mecánica, ¿verdad? En la dinámica vemos que los cuerpos deben estar en contacto para poderse hacer fuerzas, pero las fuerzas a distancia son diferentes a las fuerzas de contacto. Son de origen electromagnético y tienen este comportamiento. Pueden atraerse y pueden repelerse dos cuerpos. Otra Muchísimas pregunta. gracias. Diga. Otra pregunta. Bien, la segunda herramienta para el cálculo de campo magnético debido a una corriente a través de un conductor es la ley de Ampère. La ley de Ampère es equivalente a la ley de Gauss en el estudio del campo eléctrico. Si ustedes recuerdan, la ley de Gauss, decíamos, no se puede aplicar a todos los problemas, sino que debe cumplir de que haya simetría. En ese caso, la simetría la exigíamos entre un campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico y la superficie gaussiana. Ahora venimos al estudio de campo magnético y hay una ley equivalente a la ley de Gauss, que es la ley de Ampère. Ahora, ¿para qué se utiliza la ley de Ampère? Igual que la ley de Biot-Savart, para calcular campo magnético debido a una distribución de corriente. Entiéndase, distribución de corriente, la corriente a través de un alambre, a través de un conductor, que puede tener diferentes formas. Una espira, un segmento de conductor, de ahí la distribución de corriente. Esas son las distribuciones de corriente, las diferentes formas en que la corriente puede pasar a través de un conductor de diferentes formas, el conductor de diferentes geometrías. Entonces, cada sistema, cada segmento, podría decirse, bueno, provoca un campo magnético en su entorno. Entonces, la ley de Ampère permite calcular campo magnético de una distribución de corriente. Pero ahí va la condición. Si cumple cierta condición, ¿cuál es la condición? La condición. Esta es la ley de Ampère, miren. El integral cerrado de B.ds. Entonces, ¿cuál es la condición? Si nosotros nos preguntamos, ¿podemos aplicar la ley de Ampère a todos los problemas donde queramos calcular campo? ¿A todas las distribuciones de corriente? No. Solamente podemos aplicarla cuando hay simetría entre los vectores B y ds. De tal forma que podamos calcular el producto escalar. Aquí vean, ya no es el producto vectorial, es el producto escalar entre dos vectores. Y el integral es integral cerrado. Entonces, el integral cerrado de B.ds es igual a mu sub 0, que caracteriza el medio donde está el conductor, por I. Y esta corriente es la corriente encerrada. ¿Por quién? Por la trayectoria cerrada. Muy bien, esta es la ley de Ampère. Dice, la integral de línea B.ds alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0i, donde I es la corriente total estable que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada. Entonces,
Nuestro sistema lo limita a la trayectoria cerrada que vamos a hacer. Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es bien grande. ¿Por qué? Porque así como Gauss en 2 pasos llegamos a la respuesta, pues aquí también sucede lo mismo. Entonces, vamos a aplicarle la ley de Ampère para calcular el campo magnético debido a un conductor recto. Aquí tenemos un conductor, pasa una corriente hacia arriba. Aquí, para detectar las líneas de campo magnético alrededor del conductor, se ha colocado una brújula en cada punto. ¿Y qué nos describe? Nos describe un círculo concéntrico al conductor. Muy bien. Entonces, en este caso, preguntémonos, ¿hay simetría? Vamos a ver. En todos los puntos, aquí he reproducido la trayectoria cerrada. Tomemos este punto. En todos los puntos vamos a tomar el ds o dl hacia arriba, tangencial al círculo. En este punto, vean, es tangencial hacia arriba. Entonces tenemos el ds. Ahora el b. El b, esta es una línea de campo, un círculo. Y es tangencial también. En el punto rojo, los 2 vectores son paralelos. Y eso se cumple para todos los puntos de la trayectoria cerrada, que es una línea de campo magnético, que es esta que señalan las brújulas. Entonces, cada punto, los 2 vectores son tangenciales, por lo tanto van a ser paralelos en cada punto. ¿Hay simetría? Sí hay simetría. ¿Por qué? Porque en todos los puntos de la trayectoria, los 2 vectores son paralelos y tangenciales a cada punto de la trayectoria. Sí hay simetría. ¿Podemos aplicar Ampère? Sí podemos aplicar Ampère. Muy bien. Entonces, ¿cómo se aplica la ley de Ampère? Aquí vean, este es el conductor. Imaginen que este mismo conductor lo hemos adaptado y ya hemos hecho un corte. El conductor sigue, pero hemos hecho un corte acá. La corriente está pasando en este sentido y vamos a definir nuestra trayectoria cerrada, en el cual vamos a hacer el integral. Vamos a tomar una línea de campo magnético que va a ser un círculo concéntrico al eje del conductor. Muy bien. Este sería en este punto un dl o ds. Y B sería en este punto tangencial y sería paralelo. Reproduce este caso. Muy bien, entonces el producto B.ds me queda, al hacerlo me queda producto de los escalares. El módulo del campo magnético en cada punto del círculo es constante, el módulo. El vector no, ¿verdad? Porque el vector es un vector tangencial que va cambiando de dirección. Pero como hemos realizado el producto punto, entonces B es constante, sale el integral y nos queda el integral cerrado de ds o dl, que es la longitud de la trayectoria, 2πr. Vean qué fácil, es igual a mu sub 0 i, sería el otro miembro de la ecuación. Y aquí despejamos B y hemos encontrado el campo magnético de un conductor recto. Esta ecuación es válida para el exterior del conductor, porque ahí hemos planteado la línea amperiana en la que vamos a integrar. Entonces, para R mayor que R, donde R mayúscula es el radio del conductor. Ahora hagámonos la pregunta. ¿Hay campo magnético dentro de un conductor por el cual circula una corriente?
Entonces, fácilmente podemos responder con la ley de Ampère. Este miembro sería cero si la corriente encerrada fuera cero. Pero tomemos un círculo dentro del conductor. ¿Hay corriente encerrada? Sí, porque a través de esta superficie, de este disco pequeño, pasa una porción de la corriente total. Muy bien. Entonces vamos a aplicar Ampère, la ley de Ampère, en el interior de un conductor. Entonces la respuesta, sí hay campo magnético dentro de un conductor por el cual circula una corriente. Y nos da la misma expresión, salvo que en el círculo, en el disco interior, la corriente encerrada por la trayectoria no es la corriente total, como el caso de el campo en el exterior. La corriente total encerrada es toda la que pasa por el conductor. Entonces quiere decir que si aplicamos Ampère en el interior, nos va a dar la misma expresión, pero la corriente, llegaríamos a esto, pero la corriente sería diferente a la corriente total. ¿Y cómo calculamos la corriente encerrada en el caso en el interior del conductor? Hacemos una regla de tres, ¿verdad? Y prima sería la corriente encerrada por el disco pequeño. Sobre la corriente total es igual a la relación entre las áreas. Despegamos y prima y la sustituimos acá. Ahora vean que y prima es esta expresión. La sustituimos y ya tenemos que despejando B, este sería el campo para el interior del conductor. Entonces sí hay campo magnético en el interior de un conductor por el cual circula una corriente. Otro punto importante, ¿cuál es la trayectoria cerrada? Tomamos una trayectoria, una línea de campo. Y esa va a ser nuestra trayectoria cerrada cuando calculemos campo magnético debido a un conductor. Vamos a ver cómo se comporta el campo magnético en un conductor. Bien importante. Fíjense que este punto, vamos a graficar la magnitud del campo contra R. Tenemos el origen, que sería el eje axial del conductor, el centro. El campo es cero. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos aplicar Ampère y hacemos un círculo de radio cero, pues no encierra ninguna corriente. Después vemos que a medida vamos viajando hacia la superficie del conductor, la corriente encerrada va a ser mayor y el campo magnético, vean, va creciendo, magnitud. Llega a un máximo. ¿Dónde llega el máximo? En la superficie. Ahí es el campo magnético máximo de todo conductor por el cual circula una corriente. Entonces la pregunta, ¿dónde es máximo el campo magnético de un conductor por el cual circula una corriente? En su superficie, por este comportamiento. Llega al valor máximo y después comienza a decrecer. Vean, esta es la ecuación para el exterior. Y B es inversamente proporcional a R. Y va decreciendo. Una relación inversa. Y aquí, vean ustedes que R queda multiplicando. Es una relación directa en el interior. Y todo lo que está acá es una constante y la variable es R. Es como diríamos, una constante K, todo lo que está entre por R, nos da una línea recta. Al llegar a la superficie del conductor, el campo comienza a disminuir. Entonces, ¿dónde es máximo el campo magnético
de todo conductor por el cual circula una corriente en su superficie, ¿verdad? Y no vamos a excluir a ningún conductor, en todos los conductores de esta forma, cilíndricos, el campo es máximo en la superficie. ¿De quién? Del conductor. Veamos ahora algunos dispositivos sencillos que sirven para generar campo. Alguien dice, yo quiero generar campo magnético. Pues bien sencillo, enrollo un alambre en un pedazo de PVC, va a tener dos puntas, las alimenta con una batería y en esta región interior va a tener un campo magnético intenso, capaz de hacer una fuerza magnética sobre un pedazo de hierro, que es un material ferromagnético. Lo puede mover, puede aplicarle una fuerza muy grande. Bien, vamos ahora a aplicar la ley de Ampère. A este arreglo de espiras, una a continuación de la otra, se le llama solenoide. Solenoide, son líneas cerradas, miren. De ahí viene el nombre de las líneas de campo, que dice que son líneas solenoidales, las líneas de campo magnético, atendiendo a esta configuración solenoidal, son líneas cerradas. Entonces vamos a aplicar la ley de Ampère para calcular el campo magnético de un solenoide. ¿Dónde? En el interior del solenoide. Muy bien. Definamos la trayectoria. Aplicando la ley de Ampère, vamos a hacerlo en la trayectoria A, B, C, D. ¿Dónde queda A, B, C y D? Y después regresamos a A. Aquí vean, he cambiado el DS, es un DL. Entonces algunos lo entienden mejor como DL, un diferencial de longitud vectorial. Entonces vamos a realizar este integral, un integral cerrado, lo vamos a hacer en 4 segmentos. El integral cerrado va a ser la suma de 4 integrales abiertos. Entonces, veamos en cuál de ellos sí hay resultado, hay campo, hay resultados según el producto escalar, y vamos a ver, por ejemplo, de A a B. De A a B. En el interior del solenoide. El campo magnético, vean, según aquí entra la corriente en cada espira y sale acá. Entonces, según esta distribución, el campo magnético va hacia la izquierda. Y tomamos en esa dirección el DL, vamos de A a B. Entonces los dos vectores son paralelos. B es paralelo a DL. Coseno de 0. Producto vectorial daría un producto vectorial, escalar diferente de 0. La magnitud del producto escalar se calcula multiplicando la magnitud de los vectores por el coseno del ángulo entre ellos, por el coseno. Entonces, coseno de 0, los dos vectores están en la misma dirección, DL y B. Coseno de 0, 1. Entonces sí va a haber resultado en el tramo de A a B. B a C sería de B a C. El DL va a estar vertical hacia arriba y B horizontal hacia la izquierda. ¿Qué ángulo forman? 90 grados. Coseno de 90, 0. Entonces la magnitud es 0 del producto escalar. Vamos ahora de C a D. En la parte exterior, ¿debido a qué?
las líneas de campo divergen, o sea que al salir del solenoide divergen, se separan unas de las otras, pero siempre son líneas cerradas. Entonces acá se aproxima a cero el campo en el exterior. ¿Por qué? Porque su densidad es mínima. Entonces, de B a C, los dos vectores están formando 90 hacia cero. De C a D está tan alejado que el campo es cero, la densidad es cero. Y de A a D, el vector DL viene hacia abajo y el campo va hacia la izquierda. Forma 90 grados. Coseno de 90, 0. Entonces quiere decir que en este tramo y en este, de B a C y de D a A, se elimina por la geometría, porque el coseno de 90 es 0. Y en el tramo de C a D, porque en el espacio cercano al solenoide, pero fuera de él, la densidad es mínima. ¿Por qué? Porque las líneas divergen. Entonces se aproxima a cero. Entonces solamente tenemos que nada más hay resultado del integral de A a B en uno de los segmentos. Entonces hacemos de A a B. Igual dice AB de L coseno de 0. Coseno de 0, 1 y nos queda el producto de las magnitudes. B en el interior, en este tramo, es constante. Sale el integral. El integral de DL es L. Y aquí despejamos B. Ahora, vea, esta corriente es la corriente encerrada ¿por quién? Por la trayectoria cerrada. Dice I encerrada. ¿Y cuál es la trayectoria cerrada? A, B, C, D. Entonces, si nosotros esta trayectoria la hacemos cerrando, tomando en cuenta todas las espiras, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sería mu sub 0, la corriente de una espira multiplicada por el número de espiras para tomar todo el solenoide. Pero n minúscula es el número de espiras por unidad de longitud. De aquí despejamos n mayúscula y nos queda n minúscula por L. Multiplicado por I, se nos elimina el L. Y nos queda que el campo magnético en el interior de un solenoide, en esta región, es igual a mu sub 0 por el número de líneas por unidad de longitud, que equivale a n sobre L, por la corriente del solenoide. Quiere decir que el campo magnético de un solenoide es proporcional al número de vueltas y a la corriente. A mayor corriente, mayor campo, a mayor número de vueltas, mayor campo, y también depende del medio. Más adelante vamos a ver que si nosotros llenamos la región interior del solenoide con un material que tenga un mu mayor que el mu sub 0, por ejemplo, un material magnético, un metal. ¿Cuál es el ejemplo inmediato? Un cilindro de hierro común. Entonces el hierro tiene un mu, una permeabilidad magnética mucho mayor que mu sub 0. Entonces el campo crecería enormemente. Por ejemplo, el hierro anda ahí por 400 mu sub 0. Imagínense, subiría 400 veces el campo con solamente llenar el núcleo con un material magnético. Muy bien, esta es la forma de conseguir campo magnético en una forma muy sencilla para cualquier aplicación.
Si ustedes, por ejemplo, dan n vueltas, imaginen que den 50 vueltas sobre un pedazo de varilla de hierro y le conectan una batería, van a sentir que al acercar a los extremos otro pedazo de hierro, pues la fuerza es evidente y notoria. La diferencia entre el campo magnético y campo eléctrico a nivel de las fuerzas que se pueden conseguir es otra conclusión importante. La fuerza magnética es mucho, mucho mayor que la fuerza eléctrica. Debido a eso, la fuerza eléctrica que se origina en el campo eléctrico, las aplicaciones son a nivel microscópico. Por ejemplo, en fotografía, en impresores de tinta, donde la fuerza es sobre partículas, porque hay que acumular una gran cantidad de carga para tener fuerzas bien grandes, y eso es bien difícil. En cambio, la fuerza magnética se puede conseguir aumentando la corriente y dando un número mayor de vueltas, que es el más usual. Entonces, al aumentar las vueltas, aumentamos la fuerza. Y hasta hay grúas de fuerza magnética, con fuerza magnética, a nivel de toneladas. Entonces, vean que es una diferencia enorme entre lo que es la fuerza generada por un campo eléctrico sobre una partícula y la fuerza que el campo magnético puede hacer sobre un material ferromagnético. ¿Cuál es la deficiencia, digamos? De que la fuerza magnética solo actúa sobre materiales magnéticos. Si nosotros queremos levantar un pedazo de madera aplicándole una fuerza magnética, no funciona porque la madera no es ningún material magnético. El cobre no es magnético, aunque es metal. El aluminio no es magnético, pero el hierro es altamente magnético. Tiene un mu muy grande, mucho mayor que mu sub 0. Y, por ejemplo, hay grúas para levantar chatarra que tienen alto contenido de hierro. La otra bobina que también es utilizada para generar campo magnético, pero no tanto como el solenoide, es el toroide. Su núcleo es como una dona y ahí se enrollan las espiras. Muy bien, apliquemos la ley de Ampère a un toroide. A este arreglo se le llama toroide. Bien, B punto de S es igual a mu sub 0 i. Vean que aquí es una sola integral, no tenemos segmentos. Tomemos una línea de campo en el interior. Entonces tenemos el ds y el dl. Ambos vectores van a ser tangenciales a la línea. Aquí tenemos B y aquí tenemos ds. En un punto los dos serían tangenciales. Por lo tanto, estarían formando 0 grados. Al realizar el producto escalar, coseno de 0 es igual a 1. Y nos queda producto de las magnitudes. B es constante, módulo, el módulo de B es constante en cada punto. Y nos queda la integral de dl, que es L. Muy bien, despejamos L. Y aquí estaríamos con la corriente encerrada. ¿Por quién? Por la trayectoria cerrada. Entonces vean, esta es la trayectoria cerrada. ¿Cuánta corriente encierra? Encierra las corrientes que pasan al interior de ella. Vean que no encierra las corrientes en el exterior, sino que estas que están acá en el interior. Entonces, calculamos la corriente encerrada. En este caso, sencillamente es el número de vueltas por I. Solo sustituimos I encerrada por N por I y ya tenemos el campo magnético de un toroide.
Ahora vean que el campo magnético de un toroide está confinado todo al interior del toroide. Entonces hay algunas aplicaciones de donde quiere un campo magnético de esta forma, pues entonces se utiliza el toroide. Muy bien. Preguntas. Vamos ahora al resumen. Esta sesión, lo más importante es la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Las dos que tienen en común, que nos permiten determinar o calcular el campo magnético debido a una corriente que circula por un conductor, si hablamos ya en más simple. En general diríamos una distribución de corriente. ¿Por qué? Porque la distribución de corriente, si cambia la dirección de un segmento de conductor, ya es diferente a otra. Entonces diríamos que la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère permiten calcular el campo magnético debido a una corriente que pasa por un conductor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la ley de Biot-Savart la podemos aplicar en todos los casos. No tiene limitaciones. Mientras que la ley de Ampère la podemos aplicar en aquellos casos donde hay simetría entre ds y las líneas de campo. ¿Qué significa que haya simetría? Que en todo el recorrido los dos tienen el mismo ángulo, o son paralelos, o son antiparalelos, o forman 90 grados, en toda la trayectoria cerrada de integración. Muy bien. Ahora, ¿cómo examinar cuál de ellas dos vamos a aplicar en un determinado problema? Porque alguien puede decir, a mí me gusta la ley de Ampère. ¿Por qué? Porque mire los integrales. El integral de L es L. Entonces, eso, pues, esa facilidad no está en todos los problemas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, examinar el sistema que nos han dado, el sistema electromagnético, que es cada problemita de la guía es un sistema electromagnético. Y vemos nosotros, según la configuración, vemos, ¿puedo aplicar Ampère? Sería la primera pregunta. Veamos cómo se comporta. Voy a poner esta trayectoria. Va cambiando la dirección del DS y B. Sí, entonces no puedo, porque no es constante, no hay simetría. Tengo que aplicar Biot-Savart. Y ahí no hay ninguna dificultad, solamente tiene que plantearse el problema y la recomendación para aplicar Biot-Savart, ¿cuál es? Si es una trayectoria del conductor que va tomando diferentes direcciones los segmentos de conductor, ahí vamos a hacer un integral. La suma de todos los integrales, pues entonces nos va a dar el resultado según el acotamiento que nos diga dónde debemos de calcular. Si es recto, pues entonces no hay problema. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Definimos el producto vectorial y calculamos para ese segmento el producto vectorial. D y ds y el vector unitario en Biot-Savart, donde el vector R va del ds al punto donde queremos calcular. Eso es bien importante, ¿no? En Biot-Savart, el vector R que aparece ahí, el vector unitario R que aparece y el vector R, ¿dónde se origina? Se origina en el diferencial de S o de L y termina la flecha en el punto donde debemos calcular. Entonces realizamos el producto escalar antes de someterlo a la integración y después trabajamos con el integral. Ese sería el procedimiento recomendado para Biot-Savart.
Y Ampère, vean, si hay simetría, pues los integrales son inmediatos, sumamente inmediatos. Y es la forma bien fácil, ¿ve? Tal grado que alguien podría decir, bueno, yo todo lo voy a resolver por Ampère. La respuesta es no. Hay algunos problemas que no se pueden resolver por Ampère, pero sí por Biot-Savart. ¿Y qué tenemos que examinar en Biot-Savart? No hay restricciones, usted aplique ahí en el segmento que le dicen que calcule y va a calcular el campo en el punto P debido a un segmento de conductor. Otra pregunta. Bien, no hay dudas, no hay preguntas. Avisos. Debido pues a la suspensión que hemos tenido, saben ustedes que toda la semana anterior se trasladó a esta semana. Entonces, el día domingo está programado el parcial 2 de física 3. Esta semana también se está trabajando en lo que es el laboratorio 5. Entonces, tenemos esta semana actividad de discusión y actividad de cómo usar el simulador para el laboratorio 5, que es el circuito RC. Es bien accesible también el laboratorio. Bueno, es todo lo que les traía. Les voy a poner en la carpeta compartida o documentos compartidos de la semana 12. Ahí les voy a poner este documento que he utilizado para que ustedes si quieren, lo revisen y sea un material de estudio. Después de la reunión les pongo ese documento en la carpeta compartida. ¿Dónde está la carpeta compartida? Entran al aula. Después de los videos dice carpeta compartida o documentos compartidos. Le dan un clic y cae en esa carpeta compartida. Hay varios documentos de diferentes profesores. Ahí van a encontrar la discusión 12 del grupo 37. Otra pregunta, porque me están escuchando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si no tienen preguntas, pues sugerencia, yo les diría de que ustedes vayan revisando sus notas de laboratorio. Los profesores estamos tratando de que las notas que nosotros llevamos el control también, está en el aula y nosotros estamos también llevando nuestro propio control. Entonces estamos en la etapa de depuración de las notas de laboratorio porque ya vamos al laboratorio número 5. Entonces algunos profesores utilizan el foro, otros están utilizando la carpeta compartida para depositar el listado nada más con carnet y nota. Y ahí ustedes pueden verificar si todo está correcto, pues entonces no hay problema. Porque ya estamos en la semana 12 de discusión, ¿verdad? Discusión 12. Pero estamos en la semana 13 y estamos en discusión y laboratorio. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, sugerencia, duda, nos vemos la próxima semana. Recuerden que el día domingo es el examen parcial 2. Nos vemos la próxima semana. Cuídense y hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Pase feliz día. Muy bien. Gracias.